Oye, pero, Y dio puntos extras ah, para todo. pero entran con los taches arriba, oiga. ¿Qué más, profe? ¿Cómo va? Bien, bien, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo les ha ido? Extrañándolo mucho. Extrañando, ¿no? Profe, 4 bien, minutos. profe, gracias. Gracias. Ah, pues no Ok. lo vuelvo a extrañar, pues qué cosa. O sea, así de mal te sentiste que te diste cuenta que me ultrajaste, me hiciste sentir mal y ahora sí, entonces viene a arreglarla. Ay, no, profe, venga, no. Ya San Valentín es para otras cosas, no para que me ponga sentimental. San Valentín. ¿Cómo van? ¿Bien, bien? Bien, profe, ya por ahí organizando las cosas en los grupos y los trabajitos. El Ah, trabajo, bueno, qué el trabajo chévere. no es trabajote. Qué Ahora que bueno, qué dice bueno. trabajo en grupo, creo que el compañero Jonathan fue el que le tocó con nosotras, ¿cierto, profe? Compañero, por Eh, favor, si estás ahí, da 3 golpes. Te escribí al interno, bueno, para que le eches un ojito. Qué pena, profe. no, 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 tranquila, está muy bien, está muy bien. Espérame a ver, yo aquí, sí, está Jonathan por acá, Jonathan Andrés. Sí, Jonathan está con ustedes. Bueno, básicamente hoy lo que vamos a abordar es una temática orientada básicamente a hablar un poquito de riesgos, ¿sí? Porque hoy en día, bueno, hoy en día no, desde más o menos desde el año 2000, los procesos de auditoría tienen un enfoque basado en riesgos. Entonces, si no conocemos qué son los riesgos, pues muy difícilmente vamos a poder desarrollar un buen proceso de auditoría. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla. Entonces, digamos que ya metiéndonos en el tema de los riesgos, en todo lo que tiene que ver con las normas internacionales de auditoría, casi que podemos decir que ninguna empresa, y aquí digamos que no vale el tamaño, ¿sí? No vale, digamos que si es multinacional, si es una pyme, si es una micro, no importa. Ninguna empresa está exenta de que pueda sufrir riesgos y hay dos tipos de riesgos, los internos y los externos. Es decir, ninguna empresa está exenta de eso. Toda empresa va a sufrir de ese tipo de situaciones de los riesgos. El plus está en qué tan bien o qué tan mal van a gestionar esos riesgos. Ahora, esos riesgos, como les decía, pueden ser riesgos internos o externos. Esos riesgos pueden llegar a afectar de manera directa lo que es la operación de la compañía y esto obviamente cuando se llega a materializar un riesgo de estos, ¿qué pasa? Viene una desestabilización en los procesos, viene una desestabilización en la infraestructura, en el desarrollo e incluso en el funcionamiento habitual que se realiza en el día a día en esas organizaciones. Por eso es que es muy importante poder entender todo este mundo de los riesgos. Eh, ¿Por qué? Porque siempre van a estar presentes los riesgos y es por eso por lo que esos riesgos los debemos identificar y poder crear un plan de prevención para cada uno de esos riesgos con el fin de qué? De evitar que se materialicen y en caso de que de pronto se materialice alguno, porque vuelvo y digo, hay riesgos internos o externos, en caso de que se materialice uno de esos riesgos, que la organización pueda actuar de una manera muy rápida, de una manera muy eficaz, de manera tal que esto, digamos que se busque impedir que se afecten los objetivos que se ha trazado la organización en un lapso de tiempo. Digamos que el análisis y todo lo que tiene que ver con la evaluación
tanto ese análisis y esa evaluación está dirigido a cualquier tipo de sistema, ya sea de operación, ya sea un tema de lavado de activos, de financiación de actividades terroristas, uno que está muy de moda hoy en día, el riesgo tecnológico y sobre todo mm, ese tema de la seguridad, de la ciberseguridad. Hoy digamos que cada vez vemos que a más empresas las atacan, a más empresas, eh, digamos que se ven vulneradas en temas de ciberseguridad, y esto pues obviamente digamos que es aprovechado por aquellos hackers que lo que hacen es que roban la información, la encriptan, y para poderla perdón, y para poderla desencriptar, lo que hacen es que le piden una extorsión a la empresa, y hay empresas que tienen que pagar por eso, y obviamente pues con el riesgo de, eh, digamos, por ejemplo, saber que esa información que se la están devolviendo puede venir corrupta, puede venir con algunas alteraciones. Entonces, digamos que es muy difícil prever ese tipo de cosas, pero cada vez hay más acciones que le permiten a las organizaciones ponerse al frente de ese nivel de riesgos. Entonces, básicamente, en esta sesión, lo que vamos a hacer es que vamos a abordar esas técnicas y esas herramientas que le van a permitir a usted adelantarse a lo que son los hechos y descubrir los riesgos a los que puede estar expuesta una organización, cuáles son las claves para gestionarlos y uno que otro tip para mitigar esos riesgos teniendo como referencia la ISO 31000, que es básicamente la norma o ese estándar que se enfoca en este tema de riesgos. ¿Ok? Entonces, digamos que el contenido está organizado de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de qué es un riesgo. Vamos a ver qué es un método de análisis, cuáles son las técnicas que existen para identificar los riesgos, cuáles son las ventajas de hacer una identificación de esos riesgos, y en quinto lugar vamos a ver un caso de estudio. Entonces, en primera instancia, pues vamos a mirar qué es un riesgo. Riesgo básicamente se define como esa posibilidad de que una organización, una persona, cualquier, digamos que una persona natural o jurídica, esa posibilidad de incurrir en pérdidas, ya sea por causas o por fallas en los recursos. ¿Qué tipo de recursos? En recurso humano, en temas de procesos, en recursos tecnológicos o simplemente por la ocurrencia de un acontecimiento externo. Por ejemplo, un derrumbe, una inundación, un terremoto, todo ese tipo de cosas que son externas, que son ajenas a la organización, pero que de una u otra manera nosotros dentro de la organización debemos identificar esos riesgos para crear un plan de mitigación. ¿Qué plan de mitigación podría uno desarrollar para un tema de un terremoto? Se dirá, no, pero pues que no sé cuándo, no sé si va a ser suave o va a ser muy catastrófico, no podemos estimar las pérdidas. No, pues digamos que uno, si bien es cierto, mucho de esas justificaciones son ciertas, eso no me impide que yo no pueda elaborar un plan que por lo menos me lleva a tomar ciertas medidas orientadas a disminuir los daños al interior de la organización. Sucede que según el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, eso es un congreso que se hace en esa ciudad suiza, en Basilea, ellos definen, ese comité define que un riesgo es toda posibilidad de ocurrencia de una situación que pueda llegar a entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos. ¿Ok? No sé si ustedes recuerdan cuando hubo el tsunami en Japón, Profe, la perdón, no, no está sacando nada en la pantalla, solamente sale que es riesgo. Ahora sí. listo, ya, es que voy por partes. Estaba primero dando la definición y ahorita voy a mirar cuáles son, les voy a exponer qué son los tipos de riesgo, que es básicamente ese gráfico. Pero digamos que cuando se presenta en Japón ese tsunami, todo lo que deterioró
daños que causó, las pérdidas humanas que hubo, etcétera, etcétera. Uno de los riesgos más importantes que había era la planta nuclear, la de Fukushima. Esa planta nuclear tenía un gran problema porque quedó muy deteriorada a raíz del terremoto y del tsunami. Eso es un riesgo que nadie puede evitar, ¿sí? Por más que usted tenga planes de contingencia y lo trate de mitigar al máximo, la ocurrencia de ese riesgo va a traer grandes problemas. Entonces, usted pudo haber creado la planta sismorresistente, pudo haber tenido haber implementado los mejores estándares, pero aquí hubo una combinación de desastres. Por un lado, un terremoto, pero ese terremoto vino acompañado de un maremoto. Entonces, frente a eso, digamos que es muy difícil poder planear, ¿sí? Una lección aprendida de todo esto es, bueno, no coloque una planta nuclear digamos que cerca al mar, porque teniendo en cuenta los antecedentes de Japón y eh, la frecuencia con que tiembla, pues digamos que es muy factible que no solamente tiemble, sino que se presenten ese tipo de tsunamis. Y eso pues obviamente aumenta la magnitud del desastre. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que contemplarlas al momento mismo de crear esas plantas nucleares. Hay que mirar en dónde la vamos a ubicar, ¿sí? Hay que contemplar eso. Y usted me dirá, pero es que en Japón, sí, en Japón tiembla en todos lados. Sí, claro, completamente. Pero es mucho menos, o sea, se mitiga en algo el riesgo si de pronto esa planta nuclear se manda más hacia el centro de la ciudad, aunque ahí viene otro problema y es la población que va a vivir dentro de esa ciudad. Eso puede también generar otro tipo de situaciones. Entonces, digamos que el tema de los riesgos es un tema complejo, un tema que necesita mucho estudio y necesita de expertos que conozcan de todo el tipo de situaciones que se puede llegar a presentar cuando un riesgo se materialice. Partiendo de eso, podemos decir que hay dos tipos de riesgo, los riesgos financieros y los no financieros. ¿Okay? Estos riesgos financieros, digamos que se dividen en tres. Tenemos lo que son los riesgos financieros de mercadeo, que se originan en gran parte por las incertidumbres económicas, lo cual puede impactar en el rendimiento de todas las empresas y no de solo una en particular. En segunda instancia, riesgos financieros a nivel de crédito, que representan la posibilidad que un acreedor no reciba el pago de un préstamo o que lo reciba con atraso. Es una manera de determinar la capacidad que tiene un deudor de cumplir con sus obligaciones de pago. Y otro riesgo financiero es un riesgo de liquidez, que es la posibilidad de que una empresa no consiga cumplir con sus compromisos, una de las cuales es la mala gestión del flujo de caja. Eso por el lado de los riesgos financieros, que es el primer tipo de riesgos. Y el segundo tipo de riesgos son los no financieros. Y dentro de los no financieros tenemos los riesgos operativos, que se puede presentar por problemas originados en los procesos, en temas de infraestructura, en temas de recursos humanos, de tecnología o eventos externos. Los riesgos legales, que es cuando no se cumple con los requerimientos legales que son exigidos y se incurre, por ende, en una serie de sanciones. Y los riesgos no financieros de carácter reputacional, que es publicidad negativa que afecta directamente la imagen de la organización, genera pérdida de clientes y genera la pérdida de credibilidad en el mercado. Digamos que de todos los riesgos, yo creo que el más complejo es el reputacional. ¿Por qué? Porque cuando usted ya tiene mala imagen, eso es difícil de levantarla, ¿ok? No es imposible, pero le toca a la empresa como tal invertir más en publicidad, en tratar de limpiar su imagen, en tratar de borrar ese hecho que generó ese riesgo reputacional y tratar de salir adelante de nuevo. Eso, pues por lo general, cuesta muchísimo y digamos que es de esos riesgos que son muy difíciles de poder sacar adelante eh, y digamos que poder olvidar eso que ocurrió, ¿ok?
por ejemplo, y siempre traigo a colación el mismo, es el de la universidad, se me olvidó, la universidad San Martín, esta universidad cuyos dueños lo que hicieron fue desviar los recursos de la universidad. Una universidad es una fundación, es una entidad sin ánimo de lucro, en donde sus utilidades se deben reinvertir en infraestructura, en temas tecnológicos, en temas de laboratorios, etcétera, etcétera. ¿Qué hacían ellos? Pues desviaban esos recursos, los invertían en... ¿Cómo hace una empresa sin ánimo de lucro para sacar las utilidades de forma tal que el gobierno no la vaya a sancionar? Pues simplemente crea otras empresas que le presten servicios a esa entidad sin ánimo de lucro y por ahí extraen esas utilidades. Utilidades disfrazadas con temas de prestación de servicios y sacan esos recursos y esos recursos los empiezan a invertir en otro tipo de actividades. En este caso, pues el dueño, eso es una familia, pero había un dueño mayoritario, ese dueño mayoritario empezó a invertir en otro tipo de actividades totalmente diferentes a las de la universidad. Fue por ahí por donde el ministerio empezó a darse cuenta, llegaron las investigaciones, empezó a detonar el problema y hoy en día esa universidad, si bien es cierto, ya la volvieron a reabrir después de la sanción, también hay que decir que el piano con el que tienen que cargar los estudiantes egresados de esa universidad es muy fuerte. ¿Por qué? Porque cada que nombren, yo soy egresado de la Universidad San Martín, van a decir, la que cerraron, esa universidad la cerraron por malos manejos y no sé qué. Eso es lo que queda en la retina del resto de la población, ¿ok? Ese nivel de daño, ese riesgo reputacional es el que es muy difícil de tratar de mitigar más adelante. Una vez se ha materializado ese riesgo, salir de eso es muy difícil, ¿ok? Entonces, frente a esto, tenemos que entrar al segundo punto y es qué es un método de análisis. Un método de análisis, digamos que podemos decir que es una técnica, pero es una técnica que se utiliza para evaluar los riesgos, ¿ok? Ya sean de un proceso, ya sean riesgos de un proyecto, pero básicamente esta metodología, este método de análisis nos permite tomar decisiones que ayudan para estar un paso adelante de esos riesgos y para poder contar con acciones de prevención. ¿Para qué? Para evitar peligros potenciales o, en muchos casos, reducir el impacto de esos riesgos, ¿ok? Aquí es importante tener en cuenta que no existe una única forma de hacer ese tipo de mediciones de esos riesgos. Por eso es que a nivel mundial crearon la norma ISO 31000 y esa norma ¿qué hace? Da unos ciertos parámetros para poder empezar a hacer un análisis de riesgo en las organizaciones. No importa si es una organización grande, pequeña, mediana, no importa el tamaño. Pero digamos que partiendo de eso, esta norma permite crear una serie de actividades orientadas a identificar los riesgos, gestionarlos e impedir que la materialización de esos riesgos pueda llegar a afectar de una manera grave el desarrollo de la organización. Entonces, digamos que con esa norma, lo que cada organización debe realizar es revisar cada una de las técnicas, ¿sí? Y entender cuál es la que mejor se ajusta a las necesidades internas de esa organización, dependiendo qué, dependiendo del esquema que está planteado, dependiendo cuáles son los posibles riesgos que se puedan presentar, dependiendo del organigrama que está establecido, es decir, todo lo que hay que tener en cuenta en una organización. O sea, yo no puedo llegar y decir, bueno, vamos a implementar tal metodología para identificar riesgos. Yo tengo que conocer primero la empresa y con base en eso empiezo a mirar cuál es la técnica o la metodología que más se ajusta a esa organización. ¿Ok? Todos esos métodos, todos esos estándares, bueno, digamos que estándares como tal es una palabra muy grande, porque básicamente cuando uno implementa un estándar le implica aplicar todo lo que dice el estándar. Aquí no, aquí como depende de la empresa, usted puede aplicar unas cosas, otras no. Entonces, no hablemos de un estándar, sino como de un marco de referencia.
Entonces, digamos que ese marco de referencia de la ISO 31000 es ajustable y es parametrizable a cualquier tipo de organización. Y para eso, digamos que se pueden utilizar diferentes técnicas para la identificación de los riesgos. La forma ideal de, ¿cómo se dice?, de realizar la gestión es seleccionar y, ¿por qué no?, combinar las mejores técnicas según el tipo de negocio o del proyecto que se esté desarrollando. Por eso, digamos que a la hora de escoger, hay que tener en cuenta que algunas de estas herramientas que están inmersas dentro de la ISO 31000 son más idóneas para evaluar las causas de un problema, mientras que otras son más adecuadas para valorar las consecuencias. Por eso hay que mirar bien ese estándar, ese marco de referencia. Por ejemplo, aquí en la gráfica que tenemos el proceso de gestión del riesgo según la ISO 31000. Y aquí lo que nos dice es, digamos que hay dos grandes procesos, el de comunicación y consulta, en donde participa toda la organización, y el de seguimiento y revisión, que lo realiza exclusivamente la alta dirección. Entonces, básicamente lo que hace es que se establece el contexto. Entonces empiezo yo a mirar de ese estándar qué es lo que más me conviene, teniendo en cuenta el tamaño de la organización, en dónde está ubicada la organización, cuál es el objeto social que desarrolla la organización, cuántos empleados tiene. Todo eso debo tenerlo perfectamente claro. Establezco ese contexto. Luego, que ya conozco toda la organización, ahí sí empiezo a evaluar los riesgos. ¿Cómo empiezo a evaluar los riesgos? Lo primero que debo hacer es identificar los riesgos. ¿Cómo los identifico? Hay varias metodologías. Ahorita vamos a ver varias de ellas. Una puede ser la lluvia de ideas. Entonces, por ejemplo, se reúnen en cierta área, uno empieza por áreas a identificar los riesgos del área, y cuando ya tengo identificado los riesgos de esa área, paso a otra área, identifico riesgos de esa otra área, y así voy área por área identificando riesgos. ¿Cómo hago la lluvia de ideas? Pues básicamente yo lo que genero es como una especie de encuesta en donde listo una serie de riesgos que pueden llegar a afectar a la organización, y lo que le digo al usuario es, oiga, dígame si este riesgo se puede llegar a presentar en su área. Él me dice, uy, este sí, este no, este tampoco, este sí. ¿Ok? Esos que dice sí, después de que ya los tiene identificados, le digo, ok, ahora imagínese que ese riesgo se materializa, o sea, se presenta ese riesgo y puede generar un daño. Calcúleme con qué frecuencia se puede llegar a presentar ese riesgo en una escala de 1 a 5. O sea, ¿qué tan frecuente se puede llegar a presentar ese riesgo? Él me dirá, ah, no, es poco, 1. Ah, bueno, listo. Puede que me diga, no, es 5, se puede presentar con mucha frecuencia. Entonces, en esa escala me sirve para eso. Pero no solamente le digo, calcúleme la frecuencia, sino también calcúleme el impacto. Es decir, si ese riesgo se materializa, ¿qué tanto impacto puede llegar a generar al interior de la empresa? Puede generar un impacto muy fuerte, o sea, también en una escala de 1 a 5. Entonces él me dice, si se materializa, no, el impacto no es tanto, puede ser 2. Entonces, si la frecuencia es 5, pero el impacto es 2, yo lo multiplico. 5 por 2 me da 10. ¿Sí? Y así voy haciendo con todos los riesgos. Calculo la frecuencia y el impacto, medidos en una escala, puede ser de 1 a 5, puede ser de 1 a 10, puede ser de 1 a 3, como usted lo quiera utilizar la escala. Lo importante es que le dé un resultado numérico. ¿Por qué? Porque ese resultado numérico le va a permitir decir, mire que la mayoría de las personas que laboran en esta área han dicho que los riesgos más importantes, es decir, los que tienen un mayor puntaje, son estos. Y los empieza usted a organizar del mayor al menor. ¿Ok? Y con base en eso comienza a crear eventos que lleven a la mitigación de ese error, es decir, de ese riesgo, es decir, que no se presente, lo cual es muy difícil, o que si se llega a presentar, su impacto llegue a ser mucho menor de lo esperado. ¿Ok? Entonces, digamos que bajo ese tema se hace esa identificación de riesgos, ¿sí? Que es lo primero que hago dentro de esta sección de evaluación de riesgos. Primero identifico esos riesgos,
luego los analizo, ¿sí? Con identificar los riesgos, entonces empiezo a generar la lista de cuáles son los que se pueden materializar en mi área. Para analizarlos, los comienzo a calificar. Calculo la frecuencia y el impacto. ¿Ok? Y con ese total, ya lo que hago es evalúo los riesgos. ¿Sí? ¿Para qué? Para luego poder empezar a tratarlos, poder empezar a generar políticas que me lleven a hacer que esos riesgos no se materialicen o que en el peor de los casos, si se materializan, tengan el menor de los impactos. ¿Ok? Entonces, en algunos casos, los riesgos yo los puedo eliminar, los puedo mitigar o los puedo transferir. ¿Ok? Transferir en el caso de una aseguradora, entonces yo puedo decirle a una aseguradora, ok, en caso de terremoto y que se me derrumbe la empresa, entonces tengo este seguro que me responde por tantos miles de millones de pesos y ya entonces yo puedo volver a empezar. ¿Sí? Que es difícil, que digamos que volver a empezar, pero ya usted tiene el conocimiento del negocio. Eso es como cuando hubo el incendio acá a las afueras de Bogotá, de la fábrica de colchones, y entrevistaron al gerente de la empresa y él decía, no, pues toca volver a empezar, ¿sí? A mí lo que me preocupa, decía el gerente, a mí lo que me preocupa son los empleados. Yo ahorita tengo que mirar cómo les pago a ellos porque yo quiero seguir con esa planta. Yo no quiero perder ese conocimiento y esa experiencia de estos funcionarios. Yo quiero seguirlos manteniendo. Para eso me toca hacer un esfuerzo y seguirles pagando el salario para que no se me vayan. Pero, aparte de eso, yo tengo que empezar de cero, tengo que volver a construir la empresa, tengo que volver a comprar materiales, pero tengo una gran ventaja y es que ya conozco el mercado, ya conozco a mis clientes y sé que mis clientes me van a dar un lapso de espera, me van a dar un lapso para que yo me vuelva a acomodar y poder seguir adelante con la empresa. Entonces, digamos que eso es importante, pero siempre y cuando se haya adquirido el mecanismo, en este caso un seguro, para poderle transferir el riesgo a otra entidad, en este caso a una aseguradora. ¿Ok? ¿Me he hecho entender hasta ahora? Sí, señor, y pero yo creo que ahorita todas las empresas, grande o pequeña, creo que ya están tomando conciencia de que es bueno adquirir un seguro, una póliza contra que ampare las empresas, que ampare hasta el goodwill de cada una de las empresas que hay ahora. Sí, claro, porque pues digamos que no solamente es el riesgo de incendio, es el riesgo de, por ejemplo, de una huelga, ¿sí? De un paro que lo que pasó en Cali. Bueno, a las afueras de Cali, en donde los manifestantes bloquearon las entradas a las empresas y no podían entrar materias primas ni salir los productos, y eso pues llevó a que, digamos que muchos analistas culpan del tema de inflacionario de hoy en día a esa situación, al cierre, digamos que el paro que hubo en esa época, a mediados del 2021 que derivó en ese tipo de bloqueos y que hizo que los productos se encarecieran. Entonces, digamos que todo esto trae una serie de consecuencias, pero sí, básicamente las empresas hoy en día buscan sobre todo el mecanismo para poder transferir esos riesgos. Es difícil eliminar un riesgo de incendio, ¿sí? Yo cómo lo elimino, ¿sí? Por más sistema contra incendios que usted tenga, cuando se desate un incendio y empieza a salir agua, le va a dañar equipos, va a generar de pronto cortocircuitos, le va a dañar materias primas, maquinaria, y usted me dirá, no, pero entonces es que ya no se utiliza solo agua, sino ahora es espuma. Igual, algún daño le va a poder generar. Entonces, si bien es cierto, ya no se materializaría del todo ese riesgo como tal, sí me genera unas consecuencias a futuro. ¿Ok? Entonces, pues habrá que mirar cuál es el que más se acomoda. Ahora, no todo el mundo puede pagar un seguro. Entonces muchos dirán, no, entonces yo voy a capacitar a mis empleados y vamos a tener todo tipo de extintores, vamos a crear unas brigadas que van a estar revisando y no sé qué, y si se más. Sí, se mitiga el riesgo en una buena parte, pero sigue estando latente. Yo estoy viviendo con ese riesgo, estoy viviendo con ese cuchillo entre los dientes, porque en cualquier momento eso se puede materializar. ¿Ok? Bien. Eh, digamos que, bueno, ya les decía que había una serie de técnicas para poder identificar los riesgos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en esta diapositiva y de aquí en adelante es como presentar una serie de herramientas
que esas herramientas tienen un enfoque preventivo, es decir, nos ayudan a prevenir que esos riesgos se vayan a materializar. Y al tener ese enfoque preventivo, eso nos va a ayudar durante el proceso de reconocimiento de los riesgos dentro de una organización. ¿Para qué? Para poder poner en marcha las acciones correspondientes para evitar que esos riesgos se materialicen. Entonces, una de las primeras técnicas, como les decía, era la lluvia de ideas. Esa lluvia de ideas, pues es un proceso que se lleva a cabo. Eso se hace de manera grupal. ¿Para qué? Para generar unas ideas innovadoras. Ideas innovadoras que, pues básicamente, eh, van a generar, digamos que se generan esas ideas innovadoras, pero se generan dentro de un ambiente fuera de lo tradicional. Es un proceso completamente interactivo, todas las personas tienen que participar, vamos a hablarnos entre diferentes personas, vamos a expresar nuestros puntos de vista. Para eso se da este tipo de técnicas. La lluvia de ideas es muy indicada para empezar a identificar los riesgos en áreas específicas de la organización. Lo que se busca con este tipo de técnicas es básicamente generar unas mejores prácticas para que los integrantes de cada organización o de cada área se puedan complementar, puedan, digamos que tener una visión de 360 grados de lo que sucede al interior de su área o de su empresa y poder crear nuevas cosas que van a traer unos beneficios a cada uno de los miembros a través de, eh, digamos, de la estimulación de la conversación fluida. ¿Para qué? Para poder identificar modos de fallos que pueden llegar a generar, a desatar en materialización de riesgos y aquellos riesgos asociados a esas fallas potenciales. Puede llegar también a identificar ciertos criterios de decisión y a la vez cómo vamos a mitigar ese tipo de riesgos. Entonces, básicamente, la clave de esta técnica de la lluvia de ideas es llegar con unas opiniones estructuradas al momento de reunirnos. ¿Para qué? Para, digamos que de esta manera lo que hacemos es evitamos perder tiempo. Entonces, esta técnica, digamos que tiene unas reglas. Las reglas que debe seguir esta metodología son, en primera instancia, suspender el juicio. ¿A qué hace referencia a suspender el juicio? A dejar a un lado la crítica. Si solo se va a limitar a juzgar y quejarse, será muy complicado llegar a acuerdos que van a traer beneficios a la organización. Hay que hacerlo de una manera muy objetiva. No se ponga, yo le tengo rabia a esta empresa, que voy a darle duro y me voy a ir contra la junta directiva y no sé qué. No, no haga eso porque posiblemente lo van a tener entre ojos y ya no van a contar con usted. Entonces, haga algo de manera proactiva que realmente nutra este tipo de técnicas para sacar lo mejor de eso. Es importante en esta técnica pensar libremente, no hay que coartarse al momento de transmitir una idea, el miedo se debe dejar a un lado, no importa qué tan loca sea esa idea que usted está planteando, es más fácil perfeccionar una idea que emitir una nueva. Esto lo decía Alex Osborne de su obra llamada Brainstorming, que es básicamente lluvia de ideas. Y la otra técnica, o bueno, algo que también hace parte de esta lluvia de ideas es que la cantidad es importante. Es decir, entre mayor sea el número de ideas que se tenga, será mucho más fácil elegir entre ellas. Ese banco de ideas me va a permitir decir, esta idea no me funcionó, pero echemos mano de esta otra a ver qué tal. Bueno, y si las mezclamos estas dos, y si alternamos, es decir, uno comienza a jugar con ese banco de ideas para mirar cuál es la que mejor encaja en determinado momento. Es más fácil elegir entre ellas, pues en ocasiones se pueden complementar unas con otras y obtener un resultado ganador. Otro efecto es el efecto multiplicador. Esto permite lograr una retroalimentación positiva, es decir, de todo lo que se ha expuesto durante la reunión, se pueden hacer mejoras en las ideas para que esas ideas cumplan con todas las expectativas de los miembros de la organización. Entonces, mire cómo esa lluvia de ideas, perdón, con esos 4 aspectos, comienza a darnos un bagaje mucho más amplio acerca de la técnica y de lo importante que resulta en
el tema de los riesgos en una organización. ¿Ok? Ahora, esta es otra técnica, famoso what if. Eso significa, ¿qué pasa si en esta técnica, digamos que esta técnica es muy común usarla para la identificación de consecuencias, ya que para su implementación es importante realizarse una serie de preguntas que deberán ser respondidas y que ayudarán a entender cuál es el mejor plan de acción que se debe implementar en un riesgo individual. Además, permite adelantarse a los hechos y entender qué pasaría si se llegara a dar alguno de esos sucesos. Este método es bastante creativo y de tipo inductivo. Es fácil y sencillo de entender para cualquier gestor que lo ponga en práctica. Normalmente se usa en la primera fase de la gestión, cuando apenas se está en proceso de identificación. Entonces usted comienza a identificar riesgos y dice, ok, el riesgo es incendio. ¿Qué pasa si hay un cortocircuito? Miércoles. Entonces, pues posiblemente ese cortocircuito va a desatar un incendio. Entonces, ¿qué pasa si montamos extintores? No, pues habrá que mirar qué tipo de extintor puede fácilmente apagar ese, porque ese es un incendio que tiene un origen eléctrico, y a un incendio con origen eléctrico yo no le puedo llegar a meter agua, ¿sí? Porque entonces ya corro otro riesgo, que aparte del incendio sea el de electrocutar a alguien. Entonces se utilizan una serie de espumas para apagar ese tipo de situaciones. Otro puede llegar a decir, mire, para mitigar ese riesgo de incendio, ¿qué pasa si más bien colocamos la instalación de los cables por fuera para poder atacar un riesgo de estos en caso que se materialice? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí habrá que echar costos para poder decir, ok, saquemos esas tomas que están dentro de la pared, sacarlas, colocamos tubería galvanizada y ahí mandamos los cables. Eso puede ayudar a que el riesgo se minimice, porque yo lo tengo externamente, puedo saber en dónde se está ocasionando el fuego y de esa manera poder atacarlo. Y es mucho más fácil de apagar un incendio de esa categoría. Y así comienza usted a preguntarse, ¿qué pasa si? ¿Y qué pasa si? Parece un niño. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? Y usted como que ya se cansa, ay, ya nomás. Mentiras. Pero sí vale la pena estarse indagando con mucha frecuencia, ¿qué pasa si esto llega a ocurrir? ¿O qué pasa si dejamos de hacer tal actividad? ¿Ok? También este tipo de actividad se puede complementar a través de un análisis profundo y de otros métodos como la lluvia de ideas. ¿Sí? O sea, no es que, no porque estamos hablando de dos técnicas, no significa que una se pueda complementar con la otra. Y para llevar a cabo esta técnica del what if, para poder llevarla a cabo, se pueden programar reuniones entre funcionarios o trabajadores que tengan conocimiento completo del proceso que se está analizando. ¿Ok? Hay otra técnica, se llama los 5 porqués o espina de pescado. Digamos que en esta técnica lo que se hace es que, bueno, esta técnica es un modelo que busca llegar a la causa raíz del riesgo o de la situación que se está analizando, y esto nos ayuda a identificar de dónde se está originando el problema. Esto es lo que les pido en la actividad número 1. ¿Listo? Entonces, básicamente esta técnica de los 5 porqués o de la espina de pescado sirve para ¿qué? Para estructurar una serie de, ¿cómo se llamaría? De debates, pero unos debates grupales sobre las posibles causas planteadas, y el principal objetivo de esta técnica es llegar al fondo del riesgo específico, descartando, digamos, esas respuestas más obvias o esas respuestas que son más inmediatas. Entonces, el proceso que se debe poner en práctica para este tipo de técnicas es el siguiente. Hay que plantear cuál es el problema. Y luego de que nos hemos planteado cuál es el problema, debemos hacernos unas preguntas como, ¿por qué sucede esto? ¿Qué hizo que esto se generara? ¿Cuál es la raíz del riesgo? Entre muchas otras preguntas. ¿Ok? Una vez a esas preguntas se le encuentra la respuesta a esas preguntas planteadas, vamos a empezar a identificar la causa raíz de lo que ha sucedido. ¿Ok?
Contrario a lo que, digamos que a lo que indica el nombre de la técnica, que es los 5 porqués, no es necesario que se restrinja el análisis a solo 5 preguntas. Puede hacerse muchas más preguntas. Eso puede llegar a ser muchísimo más grande. Lo que pasa es que la técnica habla de los 5 porqués, porque básicamente cuando usted se pregunta 5 veces el porqué, puede llegar a la identificación de un problema o de una causa, pero no es un número estándar, ¿ok? Entonces, no se enfoque solamente en el número 5. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un problema. Los clientes se quejan sobre por qué las entregas no se hacen a tiempo. Entonces, nos hacemos las primeras preguntas. La primera es, ¿por qué no se están haciendo a tiempo? Y la respuesta es, porque la mercancía está retenida en bodega. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿por qué la mercancía está retenida en bodega? Pues porque los camiones están tardando en salir. ¿Y por qué están tardando en salir los camiones? Porque el trabajador está demorado. Es como si usted tuviera que sacarle la información a la persona con esos porqués. Entonces, ¿por qué se están tardando en salir? Porque el trabajador está demorado. Pero entonces, dígame por qué diablos el trabajador se demora tanto. Porque es una sola persona y tiene que cargar muchos camiones al mismo tiempo. Ah, qué vaina. Entonces, ¿por qué solo un trabajador tiene que cargar todos los camiones? Porque él es el único, porque le faltan ayudantes en bodega. No hay ¿cómo se llama ese tractorcito que tiene dos puntas y un montacargas? No hay un montacargas, no hay herramientas que faciliten el cargue y descargue de mercancías, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, al hacer este ejercicio, al implementar esta técnica, eso lo que va a hacer es que nos va a permitir conocer cuál es la raíz del problema y qué es lo que está generando desestabilización dentro del proceso, y además abre la puerta para que se cree un manual o un plan de acción para mitigar o atacar directamente ese riesgo. Pero esta es una de las técnicas más, digamos que sofisticadas, en el sentido en que se va documentando cada uno de los procesos y se va detectando la causa y el por qué. Causa y por qué. Y empieza usted cada vez a preguntarse, a hacerse, a repetir cada vez más el por qué está pasando tal cosa. ¿Ok? Otra de las técnicas es la técnica del análisis de escenario. Digamos que aquí cuando se tiene el problema, cuando se tiene el problema y ya está identificado ese problema, alrededor de ese problema se pueden plantear diferentes escenarios y diferentes puntos de vista. ¿Para qué se hace eso? Pues con el ánimo de poder adelantarse a las situaciones que se puedan llegar a presentar en un futuro próximo, ¿ok? Y ahí, pues digamos que lo que se está haciendo es considerando la posibilidad y la probabilidad de que eso se dé, de que ese riesgo se materialice. Y con eso lo que hacemos es encontrarle una solución y a la vez vamos a planificar una estrategia. En esta técnica se analizan un conjunto de circunstancias, llamémoslas unas circunstancias posteriores, bueno, unas circunstancias futuras, ya sea por experiencia, ya sea por suposición o por tendencia, y se desarrollan una serie de modelos descriptivos de la forma en que en el futuro se podría llegar a presentar. Cuando hablo de esos modelos descriptivos, de pronto me estoy metiendo un poquito en campos de estadística, pero eso nos ayuda a proyectar la posible ocurrencia de algún riesgo. ¿Ok? Entonces, los pasos que se deben de tener en cuenta en este análisis de riesgo son los siguientes. El primero es definir el problema, es decir, decidir lo que se pretende conseguir y fijar un horizonte temporal. ¿Ok? O sea, ponerle tiempos para empezar a mirar cómo vamos a atacar ese problema. En segunda instancia, hay que recopilar datos. ¿A qué hace referencia a eso? A identificar los factores principales, evaluar tendencias e incertidumbres que pueden afectar ese plan que vamos a desarrollar. En tercera instancia, hay que separar certezas de incertidumbres, es decir, hay que adoptar las tendencias mejor respaldadas y contrastadas como certezas y las separamos de las incertidumbres y vamos a ejecutar un listado priorizado de esas certezas. ¿Ok? En cuarto lugar,
hay que desarrollar escenarios. ¿Y eso qué quiere decir? Digamos que a partir de una incertidumbre alta, vamos a crear dos resultados, uno moderadamente bueno y otro moderadamente malo. Con base en esto, se desarrollará un entorno para cada uno que fusione sus certezas con el resultado elegido. Y en quinto lugar, hay que incluir los escenarios, o sea, se debe hacer en el análisis y en la estrategia. Y por último, hay que involucrar a los líderes, los responsables, que serán los encargados de hacer el análisis. Incluso se puede tener en cuenta a personas que realizan actividades operativas. No necesariamente nos tenemos que centrar en los directivos, en los jefes, no, pero también podemos incluir a esos operarios que tienen una vasta experiencia que nos pueden aportar con esa experiencia para poder identificar y mitigar riesgos al interior de la organización. ¿Listo? La quinta técnica se denomina análisis preliminar del riesgo. Digamos que esta técnica es más conocida por sus siglas en inglés, PHA. Eso significa Preliminary Hazard Analysis. Digamos que esta técnica fue implementada por primera vez por el ejército estadounidense. ¿Y para qué lo implementaron ellos? Para poder definir una serie de estrategias, poder determinar el número de bajas o el número de pérdidas y los riesgos. Y con esta técnica lo que se empezó a hacer fue, digamos que se vio que funcionó muy bien en las Fuerzas Armadas, en el desarrollo de las guerras y en todos aquellos conflictos en los que interviene Estados Unidos, que por lo general son un resto, pero eso se empezó a ver que si le funcionaba a los militares, pues fácilmente se podía implementar en las organizaciones. Básicamente lo que hace esta técnica, digamos que inicialmente lo que hace es un análisis cualitativo y digamos que con ese análisis cualitativo lo que hace es, digamos que arrancar con esta técnica es muy complicado, tener un sistema maduro y cuantificarlo pues va a ser muy difícil. Entonces hay que hacerlo con tiempo, hay que estar, digamos que, preparado para sentirnos de pronto un poquito defraudados porque las cosas no las vemos de una vez, no tenemos todo claro. Esta técnica tiene esa característica, pero digamos que la principal característica de esta técnica de análisis preliminar del riesgo es que es un instrumento de ayuda para revelar aquellos aspectos que a veces pasan desapercibidos en los sistemas, ya digamos que en los sistemas o en los procesos que están implementados en las organizaciones, y esta técnica se utiliza mucho en la gestión de seguridad y de salud en el trabajo. El primer paso que se utiliza en el análisis preliminar de riesgos es identificar todas esas actividades que forman parte de un proyecto o de un proceso. Y en esa etapa de identificar esas actividades, también lo que se hace es intentar reconocer los posibles problemas que se pueden enfrentar en cada una de esas tareas o en cada una de esas fases. Entonces, con esos datos que se van recopilando, se llena una tabla de registro. En una de las columnas se describen lo que son los riesgos que se identificaron, ¿sí? Aquí. Entonces lo que se hace es que en una de las columnas se describen los riesgos identificados. Entonces aquí tenemos la columna riesgo, ¿sí? Entonces dice, el primer riesgo es definir planes de acción que no cumplan con las estrategias definidas para el centro comercial. Grave. Otro riesgo es incumplir con los objetivos y metas estratégicas. Entonces, a esos riesgos le generan, bueno, ¿qué lo está causando? ¿Y cuál es el efecto o el impacto que me está generando? Entonces, básicamente lo que hago en esa columna de riesgo es colocar todos los riesgos que hemos identificado. En esa otra columna ubicamos las posibles causas y luego, digamos que lo que hacemos es, digamos que con esas posibles causas, las vamos listando al frente de cada riesgo y luego vamos colocando los efectos que puede llegar a desencadenar si se materializa ese riesgo. Entonces, cuanto más probable sea un riesgo y más graves sean sus consecuencias, hay que darle una mayor prioridad de gestión de ese riesgo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que aquí tenemos entonces nosotros la calificación.
la probabilidad por un lado y el impacto. Es decir, esto puede ser probabilidad o frecuencia, que era lo que yo les hablaba ahorita. O sea, qué tan frecuente o qué tan probable puede llegar a darse la materialización de este riesgo. Entonces usted puede decir que es bajo o medio. Yo acostumbro a colocarle a estos números, no me gusta hacerlo cualitativo, sino cuantitativo. Entonces aquí coloco probabilidad de 1 a 5. La persona me dice, uy, este riesgo puede tener una probabilidad de 3 y un impacto, si se materializa ese riesgo, su impacto puede ser muy alto, entonces 5. Entonces 3 por 5 me da 15. Entonces aquí ya tengo un dato numérico que me va a permitir identificar, es como mucho más fácil tener una cifra que una letra que me diga, ah, este es un riesgo tipo A, un riesgo tipo B. Es más difícil. Cuando yo veo un número muy grande, digamos que me hubiera dado que la frecuencia es 5 y el impacto es 5, esa multiplicación me da 25, es el mayor puntaje que puede llegar a tener un riesgo. Entonces, si ese es el mayor puntaje, a ese riesgo yo le tengo que dar prioridad y con esa prioridad lo que tengo que hacer es empezar a mirar qué medidas voy a implementar para evitar que ese riesgo se materialice. ¿Ok? Eso es lo más importante. Por eso se hace este tipo de tablitas. ¿Ok? Aquí, básicamente, lo que hay es un video. Espérenme, yo me salgo de acá. Voy a colocar audio para que lo escuchemos. Oh, madre. Me, me salgo y vuelvo a entrar. ¿Listo? Porque es que aquí creo que no me deja colocar el audio. No, ¿sabe qué? Les voy a mandar No, la... pero puede dejar de compartir pantalla, profe, y volver a compartir ya con audio, ¿no? Ok. Sí, señora, esa es la técnica, perdón. Sí, sin salirme. Chan, chan. Me saqué un 5. Dios, todo lo cobran. Sagrado rostro. Eh, Oye, no me da la opción. Qué raro. No, no me da la opción cuando voy a compartir. Es que no estoy dentro de Teams como tal, sino abrí fue dentro del navegador, la herramienta, Ah, por entonces de el pronto ahí navegador no, por el navegador no te da sí, la opción. exacto. Pero bueno, les voy a compartir el vínculo para que ustedes lo puedan ver. Bueno, igual eran 24 minutos, no lo iba a dejar los 24 minutos, pero pues aquí por el chat les comparto. Básicamente, en ese video lo que nos enseñan es a elaborar ese mapa de riesgos. Esto es lo que se conoce como un mapa de riesgos. Permítame. Esto es como un mapa de riesgos en donde yo listo, bueno, identifico todos los riesgos, identifico las causas y sus efectos, lo categorizo y lo categorizo midiendo la probabilidad y el impacto y a eso me va a dar un total y con base en ese total le voy a dar una prioridad a ese riesgo. ¿Ok? Eso es lo que nos enseña a hacer ese video para que por favor lo vean. Son 25 minuticos que pues digamos, tarda, pero le va a quedar bastante claro y va a ver las bondades que tiene la implementación de esa técnica denominada análisis preliminar del riesgo. ¿Ok? Bueno, pasemos a la siguiente. Digamos que la siguiente técnica se denomina árbol de decisión. Digamos que este árbol de decisión, básicamente, palabras más, palabras menos, un árbol de decisión es un mapa de posibles resultados de una serie de decisiones que están relacionadas. Eh,
lo que significa es que se parte de una situación que se podría o se está dando en la organización y desde ahí se empiezan a revisar las posibles consecuencias que se podrían presentar. Digamos que da la posibilidad que el gestor de riesgos en la organización o las personas que están involucradas en ese proceso comparen posibles acciones entre sí según, qué sé yo, sus costos, según sus probabilidades, según sus beneficios, etcétera, etcétera. Normalmente se empieza con un único nodo. Aquí están los símbolos. Este cuadro es un nodo, este círculo es un nodo de probabilidad, esto es una ramificación de alternativas, esta es una alternativa rechazada y básicamente lo que se arma es una figura de esta categoría. ¿Ok? Entonces, se empieza por lo general con un nodo único, ¿sí? Esta D, y luego ese nodo se empieza a ramificar en resultados posibles, ¿ok? Cada uno de esos nodos crea otros nodos y con ellos se generan otras posibilidades, o sea que eso puede ser tan grande como se quiera. Y para comenzar la estructura de ese árbol de decisión es muy importante saber que se cuenta con una simbología que es la que tenemos en esa tablita que les estoy mostrando ahí en la diapositiva. ¿Listo? Ahora, para llevar a cabo esta técnica del árbol de decisión, digamos que esa técnica eh, trae en su implementación una serie de beneficios, beneficios como cuáles. Eh, digamos que es una técnica que puede ser útil con o sin datos fehacientes y eso permite agregar nuevas opciones a los árboles ya existentes, darle valor al seleccionar la mejor de numerosas opciones y se puede llegar a combinar con otras herramientas de toma de decisiones. Y en esta técnica hay que tener en cuenta que, digamos que, mm, ¿cómo se dice? Cuando uno unifica o, bueno, cuando uno condensa toda la información, esa condensación de esa información puede llegar a provocar que se vuelva algo complejo de entender. Por eso es que se recomienda usar diagramas de influencia para poder clasificar la información y hacerla mucho más fácil de interpretar, mucho más fácil de leer. ¿Ok? No es una técnica que se utilice mucho, es muy puntual y se utiliza en proyectos muy sofisticados, en proyectos de investigación. Y digamos que se utiliza esta técnica mucho para ese tipo de cosas, pero a nivel empresarial no es de las mejores digamos que no es de las más utilizadas. La otra técnica es una lista de chequeo o una lista de verificación. Básicamente esa lista se utiliza con el fin de que de poder confirmar que las medidas preventivas de los procesos de análisis y los riesgos están siendo adoptadas, están siendo implementadas al interior de la organización. Básicamente esa lista de chequeo consiste en, como lo dice su nombre, en hacer una lista con todos los riesgos que se han identificado y sus recomendaciones. ¿Ok? Eh, Básicamente esas recomendaciones son recomendaciones de prevención, son unas recomendaciones que están orientadas a prevenir y que, digamos que, permite agregar información sobre las tareas que ya fueron hechas y las que aún no se han realizado. Este método de la lista de chequeo se usa comúnmente, digamos que es muy utilizada en las organizaciones. ¿Por qué? Porque es fácil de realizar y está dirigido a cualquier actividad o cualquier proceso en una organización. Y es fácil para ayudar a la toma de decisiones y para analizar la identificación de defectos y poder verificar las causas de posibles problemas. Entonces aquí usted tiene diferentes, digamos que, secciones. Entonces, por un lado tenemos componentes usados, luego actividades realizadas, incidencias, tiempos de producción, entrega y logística. Y cada uno de esos tiene una serie de situaciones. ¿Los componentes usados son correctos? Sí, no, no aplica. ¿Se poseen los registros de recepción de los componentes? Sí, no, no aplica. Pero también yo puedo implementar aquí los riesgos que me está generando esa actividad puntual. Entonces, fraude, eh, que nos pueden estar dando piezas, digamos que adulteradas, piezas
que no cumplen con los estándares de calidad y eso puede llegar a repercutir en un gran problema para nosotros como organización. Y hay otra técnica, se llama la técnica de entrevistas estructuradas. Digamos que esas entrevistas estructuradas, bueno, llamémoslo más bien una entrevista preparada. En esas entrevistas preparadas, a los que vamos a entrevistar, se les va a hacer una serie de preguntas que ya hemos preparado con antelación. Eh, esas preguntas, digamos que están tomadas de una hoja guía que anima a esa persona a visualizar una situación desde una perspectiva diferente y con base en eso poder identificar los riesgos. Generalmente, este tipo de entrevistas preparadas o estructuradas se usan cuando el sistema ya está implementado o está en una etapa de madurez, es decir, para buscar mejoras a un proceso que ya está implementado. Entonces, básicamente, esas entrevistas estructuradas tienen unas ventajas y la primera ventaja es que cada encuestado tiene diferentes respuestas a la misma estructura de preguntas y las respuestas obtenidas pueden ser analizadas colectivamente. En segunda instancia, esas entrevistas pueden utilizarse para ponerse en contacto con una gran muestra de la población objetivo. El procedimiento de entrevista se facilita gracias a la estandarización que ofrece una entrevista estructurada. Otra ventaja es que se puede obtener mejor información y analizar el problema de investigación de manera integral, haciendo unas preguntas puntuales, unas preguntas precisas. En quinto lugar, dado que la estructura de la entrevista es fija, a menudo genera resultados fiables y es rápidamente, digamos, yo puedo sacar resultados rápidamente de esas encuestas que he realizado. Y por último, el investigador puede entender claramente el margen de error en caso que el encuestado no esté interesado en proporcionar la información correcta. Porque digamos que a todos nos ha pasado en algún momento. Cuando usted le mandan a hacer una encuesta, usted dice, ay, qué mamera esta vaina. Y si lo obligan a contestar, usted lo hace de mala gana. Ay, yo voy a poner esto, todo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Eso es fácil de identificar. Cuando usted como preparador de ese tipo de encuestas ve que hay solo ceros, usted dice, este resultado lo descarto porque esto me puede alterar los resultados. Entonces comienza a analizar ese tipo de respuestas que empiezan a dar y una vez ya está claro que esa muestra que tiene es confiable, ahora sí la procesa para poder que le arroje los resultados que usted necesita analizar. Pero así como tiene ventajas, tiene unas desventajas. ¿Qué desventajas tiene? Tiene un alcance limitado de la evaluación de los resultados obtenidos, la exactitud de la información prevalece sobre el detalle de la información, los encuestados están obligados a seleccionar entre las opciones de respuesta proporcional, no pueden salirse de eso. Se espera que el investigador siempre siga la lista de preguntas planteadas independientemente de lo interesante que esté resultando la conversación con los participantes. Y por último, se requiere de mucho tiempo para realizar una entrevista estructurada. ¿Okay? Entonces, pues funciona para algunas cosas, pero no para todo. Y están también las entrevistas semiestructuradas. Una entrevista semiestructurada también tiene unas ventajas y unas desventajas, pero ¿qué es semiestructurado? ¿Qué es una entrevista semiestructurada? Digamos que ese tipo de entrevistas se trabaja con unas preguntas abiertas, no tienen un orden preestablecido. Y eso básicamente lo que da pie es a que se genere una conversación, ¿ok? Entonces yo entro con todos los que estoy encuestando y en lugar de ponerles una encuesta completamente rígida y que no se puede salir de los parámetros que yo le estoy señalando, aquí esto se presta para debate, se presta para conversación y es mucho más efectivo. Sucede que durante ese ejercicio de una entrevista semiestructurada es muy probable que se den ideas nuevas o aspectos que no habíamos contemplado y la mayoría de veces se utilizan al inicio de este tipo de procesos. Estas entrevistas semiestructuradas, digamos que son útiles cuando es muy difícil hacer que las personas se reúnan en una sesión de lluvia de ideas o cuando el flujo libre de una discusión en un grupo o en un escenario no es el adecuado para la situación o para las personas involucradas, porque no todo el mundo está dispuesto a participar en este tipo de sesiones. Entonces, ahí es en donde entra a jugar
la experiencia que tenga ese gestor de riesgos al interior de la organización y hacer que ese público que está reacio en este momento entre y tome acciones participativas dentro de este tipo de situaciones. ¿Okay? Entonces, a nivel de las ventajas que tiene estas entrevistas semiestructuradas es que las preguntas de las entrevistas se preparan antes de programar la entrevista, lo que le da tiempo al investigador para preparar y analizar esas preguntas. En cierta medida es flexible, al mismo tiempo que mantiene las directrices de la investigación. Los investigadores pueden expresar las preguntas de la entrevista en el formato que prefieran, a diferencia de la metodología que veíamos anteriormente de la entrevista estructurada. Y en cuarto lugar, a través de estas entrevistas se pueden recopilar datos cualitativos fiables. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, digamos que de estas ventajas, este último punto, yo veo que es una desventaja. ¿Por qué? Porque el hecho de tener resultados cualitativos me implica un trabajo adicional a mí como gestor de riesgos. Yo tengo que leer cada una de esas, digamos, de esos datos cualitativos que recopilé a través de este tipo de entrevistas. Entonces, va a demandar un mayor esfuerzo. Y a nivel de desventajas, digamos que los participantes pueden gestionar el factor de fiabilidad de esas entrevistas debido a la flexibilidad que ofrece esta técnica. Y en segunda instancia, comparar dos respuestas diferentes resulta muy difícil, ya que no se sigue completamente una pausa para realizar este tipo de entrevistas. ¿Por qué? Porque cada quien da una respuesta abierta, da una respuesta cualitativa y puede que no coincida con otras. Entonces ahí va a demandar un mayor trabajo por parte de este tipo de personas que están organizando este tipo de entrevistas. Digamos que aquí, esto, ¿cuáles son las ventajas de hacer una identificación de riesgos? Son 11 las ventajas. La primera es que, bueno, aquí vale la pena mencionar que el hecho de hacer una identificación de riesgos, usted pudo haber obtenido esa identificación con base en cualquiera de esas técnicas que le acabo de mencionar, de esas 8 técnicas. Cualquiera usted la pudo haber utilizado, las pudo haber mezclado, pudo haber hecho un trabajo interactivo y logró identificar los riesgos. Ahora, ¿qué ventajas tiene identificar esos riesgos? O sea, después de haber implementado esas técnicas, el resultado es una lista de riesgos al interior de la organización. Cuando yo ya tengo esos riesgos identificados, eso me genera unas ventajas. ¿Cuáles? Que voy a aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos. ¿Por qué? Porque ya conozco las situaciones, ya sé cuáles son los problemas que hay al interior de la organización. Entonces, yo empiezo a trabajar sobre esos riesgos que he identificado. Segunda ventaja, me amplía la gestión proactiva. En tercer lugar, es consciente con la necesidad de identificar y de tratar los riesgos, es decir, yo me doy cuenta que en una organización hay riesgos, ya sé cuáles son los posibles riesgos que se pueden materializar y entro a qué? A crear un plan para gestionar esos riesgos, para mirar de qué manera los voy a atacar. En cuarto lugar, la cuarta ventaja es que colabora esa identificación de riesgos con el cumplimiento de requisitos legales y normativos. Voy a minimizar el incumplimiento de algún requisito legal que puede llegar a derivar, que bueno, ya el incumplir un requisito legal, de por sí eso ya es un riesgo. Pero cuando yo ya identifico los riesgos, eso me aumenta la probabilidad del cumplimiento de riesgos legales y normativos. La quinta ventaja, voy a minimizar pérdidas. La sexta es que me va a ayudar esa identificación de riesgos con la toma de decisiones. En séptimo, voy a mejorar controles si es que los hay. Y si no los hay, entonces voy a implementar controles para que evite la materialización de esos riesgos que ya previamente he identificado. En octavo, la octava ventaja es que voy a realizar una exhaustiva revisión de una amplia categoría de riesgos. Y usted me dirá, pero uno, ¿cómo identifica esos riesgos? Pues usted simplemente en Google o ahora con ChatGPT busca listado de riesgos para una empresa financiera. Le manda ahí desde riesgos operacionales hasta riesgos humanos, pasando por riesgos tecnológicos y de ciberseguridad. Entonces, todo eso ya hoy en día existen una gran cantidad de riesgos que ha identificado. Usted lo que tiene que hacer es mostrarlos en un papel a los diferentes miembros a los
diferentes miembros de un área y poderle decir a ellos cuál de estos riesgos considera usted que se puede materializar, que se puede llegar a presentar en la organización. Novena ventaja, se establece una base de datos. Yo ya con esos riesgos que he identificado, creo un banco de datos, creo un banco de riesgos que se pueden llegar a materializar en la organización. Y con base en eso yo ya tengo un acervo, empiezo a documentar todo el tema de riesgos en una organización, que es muy importante tener esa documentación. Décima ventaja, mejora la presentación de informes, el gobierno corporativo, la asignación de recursos, la eficiencia y la eficacia, mejora la prevención de pérdidas y la gestión de incidentes, mejora el aprendizaje organizacional y la flexibilidad. Y la última ventaja es que incrementa el desempeño de la salud y la seguridad, así como la protección animal en una organización. Porque en una organización yo no solamente tengo que propender por lo que pasa puertas adentro de la organización. Hoy en día se habla de una responsabilidad social y yo tengo que estar en completa armonía, yo organización debo estar en completa armonía con el entorno que me rodea. Y aquí estamos hablando de actividades medioambientales, de, digamos, de mi relación como empresa con el medio, con la población que me rodea, para mirar cómo le retribuyo el hecho de yo estar haciendo presencia ahí con esa organización, cómo hago un poco de retribución de, a esa población que me permitió estar en ese sitio desarrollando mi actividad empresarial. ¿Listo? Profesor, una pregunta ahí en ese tema del 11. ¿Por qué no hablan de la protección ambiental en ese punto? Si eso es muy importante ahora. Sí, digamos que cada vez esto se está ampliando, cada vez se le están dando más, digamos que los temas medioambientales están tomando mucho más realce. Aquí no hizo falta contemplarlo, pero sí, tienes toda la razón. Ese tema cada vez adquiere mucha más relevancia. Lo vimos en el Foro Económico Mundial que hubo en Davos eh, a finales del mes de enero, comienzos del mes de febrero, y ahí se veía cómo el tema medioambiental tenía un realce mucho más importante, sobre todo con miras al cumplimiento de los objetivos de desarrollo que están planeados para el año 2030. Entonces, el componente medioambiental, más que el componente medioambiental, yo no sé si les he contado el caso de lo que ha pasado. Acá en Bogotá hay un barrio, se llama el barrio San Benito, queda en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá. Y digamos que ese barrio se caracteriza porque allá manejan todo el curtiembre de la ciudad. Es decir, todo el cuero que llega digamos que recién extraído de los animales, lo llevan a ese sector. ¿Por qué? Porque allá están las empresas que se dedican a hacer la limpieza de ese cuero, a hacerle el tratamiento que se necesita y luego ese cuero ya procesado, ya listo para elaborar chaquetas, elaborar carteras, zapatos, todo eso, ya ellos lo comercializan. Entonces, en ese barrio San Benito llega ese material que es bien difícil de procesar, ¿sí? Porque llega con carne del animal, entonces tienen que empezar a hacer todo un proceso de limpieza. ¿Y qué pasa? Ese proceso de limpieza afecta el medio ambiente. ¿En qué sentido? El aroma que expelen esas empresas es terriblemente fatal para toda la comunidad. Usted va a ese barrio y eso huele horrible. Ya hoy no tanto, porque han implementado una serie de mejoras, pero antes, le estoy hablando hace 10, 15 años, eso era terrible ir. Le decían a usted, vamos al barrio de San Benito, olvídese, yo por allá ni me asomo. No, yo no voy a ir a enfermarme ni nada de eso. Entonces, ¿qué hacían? Tenían malas prácticas, todo eso, digamos que esos cueros los procesaban, ese humo llegaba al medio ambiente, no lo filtraban ni nada de eso, y obviamente toda la comunidad del barrio tenía que absorber y respirar ese tipo de malos olores. Aparte, digamos que las aguas negras de esas empresas iba a parar directamente al río Tunjuelo.
el río Tonjuelo en esa época no estaba canalizado. Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos residuos se estancaban porque aparte ahí pues depositaban basuras, habían piedras, habían colchones, etcétera, etcétera. O sea, todo lo malo que podía suceder sucedía en el río Tonjuelo. Se depositaban todos esos residuos de animales, obviamente en estado de putrefacción, se podrá imaginar lo que eso huele, y a eso añádale que en época invernal, pues obviamente ese riachuelo se desbordaba, no solamente se desbordaba el caño como tal, sino que por todas las tuberías de las casas y de las mismas empresas, esas aguas negras se devolvían. Entonces, el problema era terrible, hasta que en la alcaldía, ya no me acuerdo de quién fue, comenzaron a decir, bueno, este problema ya es grave, hay personas que se están enfermando y tenemos que crear un plan para mitigar el efecto medioambiental que está generando este tipo de empresas en ese sector. Entonces comenzaron a hacerle visitas a los empresarios a empezar a sensibilizar, oiga, mire, este tipo de materiales usted los debe limpiar de tal y tal manera para que esos residuos paren en determinado sector, los recojan, los depositen en bolsas de determinado color y cada que ya tengan tantas bolsas, llame al camión para que venga y le recoja esa basura, pero eso le tiene un costo adicional. Entonces ellos, por minimizar costos, decían, no, ¿qué vamos a hacer esa pendejada de incrementar más costos? Yo sigo votando eso, igual que se van a dar cuenta. ¿Qué se van a dar cuenta? Los volvían y los visitaban y veían que no habían implementado las medidas que les habían recomendado y ya no era una invitación, sino era una sanción. Cuando ya a usted le toca en el bolsillo, usted dice, uy, hijo de madre, no invertí tanto en llamar un camión para que viniera a recoger los residuos y ahora sí tengo tremenda sanción. Eso cuando era sanción económica, porque llegó el momento en el que era sanción del cierre de la empresa, o bueno, le sellaban la empresa por determinado tiempo hasta que implementara un plan de mejora que tenía que ser documentado, mandado a la alcaldía, lo tenían ellos que evaluar, darle una aprobación. Si no le daban la aprobación, se lo devolvían para que le hiciera ajustes y otra vez vuelva y envíelo. Y eso era una empresa cerrada. Imagínense lo que representa en pérdidas. Cuando se dieron cuenta ellos de todo ese tipo de situaciones, ahí sí dijeron, oiga, sí, vamos a implementar esas medidas que beneficien al medio ambiente, que nosotros ayudemos a colaborar con el entorno que nos rodea y de esa manera poder convivir en armonía con la comunidad de ese barrio. Fue la única manera en que esas personas pudieron entrar en perfecta armonía y pudieron seguir desarrollando su objeto social sin afectar el entorno. Entonces, pues mire cómo un ejemplo tan típico acá en Bogotá, que yo me imagino que hay muchísimos más, eso sí se lo aseguro, pero digamos Botadero que Doña Juana. exactamente, eso yo iba a traer a colación era el de Bucaramanga, en el cual está involucrado el hijo de Rodolfo Hernández, que también tiene un problema muy similar al de Doña Juana. No estalló, no tuvo esa problemática, pero eh, digamos que se proyecta que eso vuelva a ocurrir. Lo que pasó con el botadero Doña Juana en el de Bucaramanga. Y así le podemos seguir nombrando casos y casos y casos que han presentado en diferentes etapas con diferentes empresas a nivel de ciudades, de municipios. Y mire, hay un caso muy particular, no me acuerdo el nombre de la ciudad, era una ciudad turística en Brasil. Si algo se caracteriza a Brasil es por el sector turístico. Entonces viajan personas de todo el mundo a Brasil para conocer la cultura, obviamente para conocer los carnavales, pero también las playas. Y había una ciudad muy importante, bueno, no era Río de Janeiro, pero una ciudad costera con unas playas muy bonitas y todo eso, y llamaba mucho la atención de los turistas. ¿Qué pasó? Que esa ciudad de un momento a otro comenzó a sufrir ataques de tiburones. Imagine que usted vaya con sus hijos y ¡pum! Su hijo lo mordió un tiburón. Miércoles, el problema tan terrible. Y se empieza a hacer reiterativa esa situación. Cada vez eran más los turistas y los bañistas que resultaban mordidos por tiburones. Ahora, una mordida de un tiburón, eso no es la mordida de un perro. Eso se le va quitando media pierna o una pierna completa. Entonces, comienza a generarse
esa zozobra, ese miedo al interior de esa municipalidad. ¿Y qué pasa? Que pues la gente deja de ir, usted dice, no, allá que eso ya hay tiburones, y comienza la gente a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué empezaron a llegar tiburones y tan cerca de la orilla? Comenzaron a investigar, y eso fueron meses de investigación, y se dieron cuenta que en una loma, bien retirado del casco urbano, en una loma había un matadero. En ese matadero, pues obviamente su nombre lo indica, allá cogen ganado, lo sacrifican y comienzan a hacer todo el procesamiento de desmembramiento, de sacar las vísceras y todo esto. Obviamente eso lo que hace es genera una gran circulación de residuos, residuos que por falta de una política medioambiental en esa empresa, eso iba a parar, eso lo sacaban de la empresa, sin importarle a dónde iba a llegar, ellos se deshacían del problema. Pero esas aguas empezaron a llegar al mar. Claro, todos esos residuos, eso era pedazos de carne, era eh, sangre que empezaba a llegar al mar. Eso era lo que atraía a los tiburones. Cuando ellos se dieron cuenta de eso, de una le llegaron al matadero, le dijeron, bueno, señores, ¿ustedes a dónde están botando los residuos? No, pues los sacamos por acá y pues no sabemos eso a dónde llega, pues estaba llegando directamente al océano. Eso era lo que atraía a los tiburones y eso fue lo que deterioró la actividad económica de ese destino turístico. Entonces, imagínense el impacto tremendo que puede llegar a tener el descuido de un mal manejo en una organización. Mire esto, lo que afectó y obviamente pues las demandas que después le llegaron a la municipalidad por tener por no haber hecho un debido seguimiento a ese tipo de negocios o de actividades que se están desarrollando en esa municipalidad y eso derivó en ataques de tiburones y todo eso. Entonces, mire simplemente una falta de seguimiento en lo que pudo desencadenar. ¿Ok? Se vio afectada toda la actividad turística de una localidad y eso llevó años en volverse a recuperar. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo dice, no, allá no, porque allá hay tiburones, es una playa que si bien es muy bonita porque la playa nunca se vio afectada por malos olores o cosas de esas, eso simplemente se iba, eh, digamos que se estaba virtiendo de manera oculta y subterránea al océano directamente y eso fue lo que llamó los tiburones. Pero mire una situación que, y así aquí en Colombia deben haber muchas, ¿sí? Lo que pasa es que no se le hace el seguimiento a eso como debería ser. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud frente al tema, algún aporte que quieran hacer, algún caso que conozcan. No, profe, todo muy bien. No, profe, todo bien. Tan tímidos. Ok, listo. Entonces, dejemos por acá. Y la próxima semana me interesaba mucho avanzar en este tema de los riesgos, que conocieran estas técnicas, porque la próxima semana ya arrancamos con un caso práctico, con el desarrollo de un caso práctico para que ustedes puedan empezar a avanzar con el trabajo de la segunda y de la tercera unidad. ¿Ok? Sí, profe. Listo, profesor. Sí, profe. No, Profe, ya nos está metiendo la segunda y tercera unidad. No hemos empezado la no, no han entregado Es la así, primera, ya les es estoy así de diciendo. atacado. Ay, Es María. así de atacado. ¿Eh? Como dice un amigo, eso saca un perro por la tila a un burro que lo coja a patadas. Les estoy ayudando y vean, les salgo a deber. Sagrado rostro. Bueno, les agradezco mucho. Cuídense, descansen y nos vemos en 8 días, ¿ok? Gracias, Bueno, profe, que profesor, descanse. Gracias. Hasta mañana, descanse. compañeros. Gracias. Hasta mañana a Jonathan, todos. acuérdese que le escribí al interno, por favor. Muchas gracias. Ok, cuídense mucho. Estamos Bueno, hasta hablando. luego. Chao. Hasta luego.